Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Testigos del Camino. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es ginecóloga y obstetra y pues como saben, parte de esta profesión del doctorado, todos los doctores es una labor muy grande que realizan. Y hoy precisamente vamos a hablar y romper todos esos mitos, esos casos, esos miedos que puedan haber referente a la ginecología y enfocado un poco más en el aspecto para las mujeres y de todo lo que puede conllevar. Quizás escuchemos historias de cómo empezó, el por qué manejar esta profesión, por qué es tan importante, por qué las revisiones y demás. Y para no hacer más tiempo, tenemos de invitada a la doctora Devani. Muchísimo gusto, doctora, ¿cómo está? Hola, muy bien. Coméntenos cómo es que empezó usted a estudiar ginecología y obstetra, ¿no? Ujú. Pues, pues empecé en la carrera. Siempre quise ser médico desde, no sé, yo creo que como a mediación de, o sea, secundaria o algo así. Tomé la decisión de que quería estudiar medicina y pues desde la preparatoria me incliné un poquito más como en el área de la salud. Y ya después pues apliqué a medicina y durante medicina la verdad es que no sabía si quería ser ginecóloga. O sea, realmente inicialmente no quería ser ginecóloga, quería ser cirujana pediatra. Y pues el tiempo, o sea, conforme vamos como rotando en las diferentes especialidades y demás, pues me fue enamorando más esa parte de la ginecología y opté por aplicar a la especialidad de ginecología y pues realicé la especialidad y después hice tengo una alta especialidad en cirugía de mínima invasión que también pues un añito más nada más. Y ya. Y para llegar a hacer, bueno, nos comenta que siempre le ha encantado esta parte de la medicina o es una de las profesiones también que quería estudiar. ¿Cómo es que llegó, comenzó, había esa espinita desde antes? Contándonos, no sé, un poco de quién es Devani, cómo empezó, cómo fue naciendo esta espinita para poder ser médico. Fíjate que creo que empezó, yo soy de una ciudad, yo soy del norte de México, donde vivo es frontera. Entonces, antes había como, bueno, hay ciertos grupos que hacen como brigadas de salud. Estas brigadas de salud son personas que vienen de otras partes del mundo y hacen como literal una brigada, o sea, hacen de salud y hacen como de construcción. Entonces, no sé, vienen 2, 3 semanas y hacen campañas en las que revisan a los niños, revisan a las mujeres, etcétera, pero son principalmente, o en ese entonces eran americanos o extranjeros y no hablaban español. Entonces, en ese entonces yo creo que estaba como en la secundaria y me invitaron a ser traductora, pues como por la región es muy fácil que hablemos inglés y español, como aquí en Cancún que todo el mundo habla inglés también. Claro, por el turismo aquí. Exactamente, pues allá nosotros es la frontera, entonces pues Estados Unidos y México me queda a mí muy cerquita para cruzar. Entonces pues lo acepté, era como un voluntariado, pero un trabajo a la vez, estaba chistoso. Y me fui para el lado de la salud. O sea, podías elegir si te ibas al área de la construcción o te quedabas en el hospital. Y yo estuve en el hospital. Fueron como 2 semanas, pero en ese inter vi un caso como muy difícil de un chavito que tenía como un tumor en el cuello. O sea, casi no tomaban casos complicados, generalmente eran como casos sencillos porque como pasaban por cortas estancias, pues eran cosas que se tenían que resolver como en el momento, ¿sabes? Entonces hacían campañas más como preventivas, pero a este paciente por alguna razón lo decidieron operar y tuvieron una complicación. Al final todo salió bien, pero resultó que este chico era hermano de una amiga mía y yo no sabía, me enteré hasta después. Entonces, como que creo que en esa parte que dije, no manches, o sea, ¿cómo podemos estar tan cerca de las personas y no poder darnos cuenta de qué realmente están pasando? Y pues, cómo es todo el ámbito de la salud, que todo puede ser muy incierto, ¿sabes? Entonces, creo que ahí me empezó como a dar mucha curiosidad el tema del cuerpo humano, etcétera, y pues me empecé como a involucrar con el tema de la salud. A mí el cuerpo me parecía así como que algo maravilloso, o sea, dice que era una máquina perfecta, que en sus engranajes funcionaban perfectamente, o sea, y que dependiendo de cómo, digo, obviamente hay cuestiones que no siempre funcionan igual y eso es justo lo que queremos tratar o manejar, pero si nosotros cuidamos nuestro cuerpo mayormente está diseñado y es perfecto para funcionar como debe ser. O sea, realmente hay muchas cosas que podemos prevenir que no hacemos y por eso nos enfermamos. A veces no, a veces solo viene la enfermedad.
pero era esa como curiosidad, yo creo. Y si hablamos, bueno, la primera razón por la que quería estudiar era pediatría. Entonces, si hablamos en el aspecto de pediatría, ¿por qué no se culminó ¿Por este qué no? lado? Pues fíjate que, o sea, a mí me gusta mucho ayudar y todo eso. Era parte como lo más importante y los niños, pues a la mayoría de las personas les gustan los niños. Pero durante el tiempo que estuve en la carrera, pues rotas por todas las áreas y yo empecé a ver casos muy feos, o sea, accidentes muy terribles o cosas que yo decía, es que no manches, o sea, esto no puede pasar, o sea, ¿cómo, por qué llegamos a estas, o sea, no sé, accidentes de niños que un niño que se cortó con un salero y se cortó toda la cara y era porque estaba jugando solo con un salero de cristal. Unas niñas que atropellaron, o sea, cosas así muy terribles que dije, yo no puedo con esto, o sea, no puedo vivir así. Pues yo salía de mis guardias así como triste, enojada, y dije, no puedo vivir con el sufrimiento de los niños. Y por eso ya no, o sea, dije, no, esto es, no, o sea, mi corazón no lo soporta, pues. Y después roté con Gine y en Gine dije, no, o sea, esto es lo mejor. O sea, a mí siempre me gustó la parte de la cirugía. Por eso quería ser cirujana pediatra. Y en Gine pues veía la parte de la cirugía, pero aparte también veía pues todo el tema de la salud de la mujer y en todas las partes de la vida, o sea, las puedes ver de adolescentes o bueno, desde niñas, pero realmente yo no veo niños tanto, pero adolescentes, jóvenes, adultas y la tercera edad, o sea, se me hace como que sigues toda la línea de la vida. Pero pues finalmente por eso me fui para allá, porque dije en pediatría, o sea, voy a sufrir todo el tiempo, no puedo. Y en gine, pues ves todo, o sea, ves desarrollo de lo más bonito que es el milagro de la vida, o sea, nacimientos y demás, cuidar a las mujeres en el embarazo y hasta que culmine, o sea, no sé, creo que tiene mucha magia esta parte y es súper completa, o sea, y aparte tiene lo quirúrgico que me gusta. Claro, y si desglosamos, bueno, la carrera que usted tiene, que es ginecología y obstetricia, obstetra está la parte de el embarazo, ¿no? Ujú. Antes, durante y el posparto. Y la ginecología especialmente enfocado en el aparato reproductor de la mujer. Todo tiene que ver con el aparato de reproductor de la mujer, o sea, la ginecología y obstetricia en general, o sea, es la salud de la mujer. Obstetricia sí nos vamos un poquito más hacia la parte del cuidado de la mujer en el embarazo. O sea, lo ideal, por ejemplo, es que nosotros hagamos una planeación de que nos queremos embarazar y, por ejemplo, eso lo veríamos desde la parte ginecológica. Todo ese proceso de la mujer cuando dice, oye, no sé, el ideal como escenario sería que yo decidiera, quiero embarazarme el próximo año y voy a prepararme en este momento para estar lista para el próximo año. Esa parte la abordamos durante la ginecología y en la obstetricia ya vemos como cuando están embarazadas, o sea, una vez que hacemos la detección o el diagnóstico de embarazo y llevar el seguimiento durante el embarazo hasta el desenlace del embarazo, ya sea que sea por parto, cesárea, y obviamente poder atender cualquier complicación que se pueda tener. De hecho, justo parte, esta es la magia de la obstetricia, o sea, y de la medicina en general. Lo ideal es que hagamos como todo un trabajo preventivo siempre. Entonces, en la obstetricia, ese es justo el punto de llevar el control prenatal. O sea, detectar cuestiones que podamos ver desde el principio para decir, bueno, empezamos el embarazo desde temprano, ver que estén sanas, etcétera, que no tengan ninguna enfermedad. Más adelante, que no desarrollen algo como derivado del embarazo y que podamos llevar al nacimiento sin ninguna complicación y que sea un nacimiento, pues, aunque lo más planeado posible y estemos preparados para cualquier cosa que se pueda presentar, poderla resolver adecuadamente. Bueno, y creo que también ese es un tema que no se conoce porque pues ahorita, o escuchando un poco también comentarios y opiniones de otras personas, es que piensan que el embarazo solo es pues, prácticamente llevarlo a cabo, el día que se embarace termina todo porque ya nació el bebé y van a pediatría y todo lo demás. Pero muy pocas mujeres son las que quizás pasan por este aspecto ginecológico para revisión y como pues usted comenta, el estar viendo antes, durante y después cómo va el avance de todo, que no haya ninguna complicación y demás. Y creo que es parte importante también que se mencione este tema principalmente y que como mujeres también se entienda toda esta parte importante que debe de haber antes de.
pues como lo mencionaba, cuidando primero la salud, porque a raíz de eso es cuando comienzan enfermedades, comienzan complicaciones y demás. Entonces, bueno, yo dentro de mis investigaciones, porque obviamente la invité y también tenía que investigar allá, desconociendo aquí un poco de este mundo y ya después investigando para poder aprender, un buen óvulo se comienza como 25, 28 años, según estudios y según internet, ¿no? Si Ok. hablamos de referente de esa edad, ¿por qué muchos doctores, y ese sí ya lo había escuchado, dicen que una persona a los 36 años ya no es tan recomendable un embarazo como tal, o a partir de esa edad? Ok, aquí es otro tema completamente. O sea, por ejemplo, esto también es algo muy importante que se platique porque creo que en las mujeres en general no saben o no sabemos, me incluyo, era ignorante del tema hasta, pues obviamente que lo estudié, pero existe la idea errónea de que nosotros creamos óvulos, ¿ok? Sí creamos óvulos, pero esos óvulos se crean desde el desarrollo embrionario, o sea, desde que nosotros somos embrioncitos, o sea, desde que se empieza la formación de las células, ahí en ese momento es cuando formamos nuestros óvulos, en una etapa que es la división y la diferenciación celular. Entonces, hay unas células que se destinan a migrar hacia los ovarios y forman los óvulos y esos ovulitos son los ovulitos con los que vamos a nacer. Entonces, ya tenemos como, digamos, yo les platico así como la canastita de huevos, o sea, desde que nacemos tenemos nuestros ovarios y en nuestros ovarios tenemos nuestra cantidad de óvulos que vamos a tener para el resto de nuestra vida. Una vez que nosotros nacemos, tenemos esa cantidad. Cuando llegamos a la adolescencia, incluso no llegamos con esa misma cantidad, vamos perdiendo en el camino. Y una vez que nosotros empezamos a menstruar, ahí empieza nuestra edad fértil. ¿Ok? Pero estos ovulitos ya venían con nosotros, no los vamos a estar formando mes con mes, sino que de esa canastita de huevos vamos a estar sacando huevitos cada cierto tiempo. ¿Ok? Entonces, cada ciclo menstrual nosotros preparamos, o sea, nuestro cuerpo se prepara para embarazarse. Entre cada mes, o sea, si la mujer menstrua cada mes están los ovulitos o los folículos, que son bolsitas que guardan a los ovulitos, compitiendo para tratar de elegir como el más competente para que sea el candidato a formar un bebé. Entonces, a partir de que nosotros empezamos a menstruar, eh, es posible que nos embaracemos. La edad ideal para embarazarnos es una vez que madura nuestro eje sexual. O sea, por ejemplo, hablemos de que si una mujer empieza a menstruar a los 12, 13 años, unos 2, 3 años más o menos tarda aproximadamente en madurar el eje y a partir de ahí, especialmente, pues por ahí de los 19, 20, 21 es una buena edad porque ya nuestro cuerpo en teoría está un poco más maduro. ¿Qué pasa del otro lado? La razón por la cual se habla de que no es tan recomendable que nos embaracemos después de los 35 años tiene muchas cuestiones, pero también, o sea, conforme va pasando el tiempo, esos ovulitos que tenemos los vamos perdiendo, o sea, nos vamos a ir quedando sin huevitos. Entonces, conforme van pasando los años, imagínate que menstruamos mes con mes, o sea, 12 menstruaciones al mes y esos 12 más o menos cada ovario está madurando entre 7 a 10 folículos, o sea, estamos perdiendo aproximadamente, digamos, unos 17 folículos por mes por 12 meses, o sea, estamos perdiendo más de 100 ovulitos por año. Y así va cada año. Entonces, cuando llegamos a pasar de los 35, 36, 37, pues tenemos menor reserva ovárica y aparte el hecho de que nosotros constantemente estamos sufriendo alteraciones o, digamos, mejor dicho, no alteraciones, desgaste, pues estos óvulos también se van desgastando. Entonces, la fortaleza y la calidad de los óvulos es menor. Por lo tanto, mientras menor calidad ovular tengamos, hay mayor probabilidad de que tengamos alteraciones a nivel genético. Por lo tanto, hay mayor riesgo de enfermedades genéticas en los embriones. A esto agregado que la reserva ovárica pues ya disminuyó. Es por eso que si tenemos más edad, tenemos más riesgo de tener enfermedades genéticas en los embriones. Pero ahorita ya se está hablando ni siquiera ya lo de los 35. O sea, eso era antes. Ahorita más o menos como por ahí de los 38 años. Y ahorita el mundo de la fertilidad, la verdad es que ha alcanzado eh, escenarios inimaginables. O sea, es posible ahorita lograr embarazos en mujeres todavía mucho mayores de 35 años, obviamente con diferentes tipos de técnicas. Pero esa es la realidad, o sea, no quiere decir que el mejor óvulo ande por ahí de los 20 y tantos, sino siempre tenemos los ovulitos, tiene que ver con nuestros sistemas, nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra reserva ovárica y la calidad ovular. ¿Okay? Ok, entonces sí, porque pues son dudas también que se pueden tener y que muchas personas tampoco
piensen que por tener un bebé más grande es que la vejez va a llegar más rápido cuidando un bebé, ¿no? Entonces, bien, esa parte es importante. Y si hablamos del aspecto de su profesión, ¿cuál es el mayor reto que enfrenta durante todo esto de la ginecología? O sea, sí, ¿cuáles son los pacientes o pues el mayor reto como tal que enfrenta usted en la práctica de cada día? Pues yo creo que los retos, o sea, son bien variables. Creo que es importante que sepamos que cada paciente es como individual. Entonces no puedo hablarle igual a todos los pacientes, o sea, dependiendo de cómo veas, y también tienes que ver cómo reciben la información. Hay información que no es tan fácil de dar, como pues cuando tenemos casos difíciles o digamos, no todas las pacientes llegan con lo mismo, hay pacientes que vienen solamente por información, hay pacientes que vienen para cuidarse del embarazo, hay pacientes que vienen porque ya están embarazadas, a lo mejor algunas otras que tengan patologías benignas, tumores y demás, y todo eso es adaptarte a acomodar las noticias o lo que tienes que platicar con ellos para que de cierta forma lo puedan asimilar mejor y puedan comprender la información que tú estás dándoles a ellos. O sea, creo que a lo mejor parte del reto es que podamos explicar de la mejor manera para que el paciente pueda recibir realmente la información que nosotros queremos darlos. Porque no siempre podemos hablar como, ay, yo te puedo apostar, leemos libros de medicina y son palabras súper rimbombantes y no es el punto. O sea, yo tengo que explicarles a ustedes de la manera que puedan comprender lo que yo les quiero decir. Y también tratar de mantenerlos, pues obviamente si hay alguna información difícil o que es algo a lo mejor no tan, digamos, cuando tenemos casos de cáncer o demás, que no es algo lindo de escuchar, pues tratar de darlo de la manera en la cual ustedes lo puedan recibir mejor, pero también que tengan como un escenario real de lo que está sucediendo. Platicarles o informarles de cuáles son los mejores caminos que puedan pasar y que se sientan apoyados en el proceso, porque finalmente eso es lo que nos importa, que usted, o sea, que los pacientes en general, una vez que tenemos un diagnóstico, pues poder llegar a la solución de lo que sea que hayamos encontrado. Claro, y darles por parte, en este caso por parte de usted, esa seguridad también que el paciente necesita durante todo este proceso que quizás va a llevar en caso de que sea una noticia, pues no agradable también para ellos. Y si hablamos de estas noticias, personalmente, ¿usted cómo las toma? Porque pues nos comentaba de, si regresamos al caso de los niños, pues era difícil ver tantos casos y salir y decir no puede ser, o sea, ¿cómo es posible que con algo tan cotidiano pues pase tanto en el aspecto de los niños? Ahora, si hablamos en este aspecto de dar una noticia a una paciente respecto a un diagnóstico que tenga, personalmente, ¿usted cómo lo toma o cómo convive con ello? Pues creo que eso es complicado, ¿sabes? O sea, a veces algo que yo creo que es como es algo bueno que debe tener el médico es que sea empático. Y yo siempre he pensado bien de todos nosotros, o sea, la mayoría de nosotros, o sea, los médicos nos lleva algo bonito a la medicina. Yo siempre he dicho que no hay malos médicos, pero justo a lo que voy es que, pues, te preocupa tu paciente, te importa tu paciente. Entonces, em, cuando has llevado un caso y que a lo mejor tienes una sospecha diagnóstica y te das cuenta de que algo es algo maligno, no sé, por ejemplo, puede pasar cuando mis pacientes pierden embarazo y demás, pues sí te llega a pegar un poquito, pero no puedes perder la objetividad en todo esto. O sea, obviamente es algo un poquito pesado, pero eh, creo que aunque es difícil, tienes que ser muy concreto y muy objetivo para que les puedas brindar el mejor apoyo posible. O sea, decirles, oye, sabes que este es el escenario, este es lo que tenemos que hacer y este es el camino que tenemos que llevar. Entonces, pues en manera de lo posible, tratar de que, aunque es complicado, porque es muy complicado dar malas noticias, o sea, tanto platicarlas es difícil, pero tratar de ser lo más objetivos posibles para que todo pueda salir
mejor. Y pues sí, sí, obviamente no es un buen día cuando tienes que dar una mala noticia. Claro, y por ejemplo, ¿cuál ha sido el caso más memorable e impactante que ha tenido usted, que ha atendido a lo largo de toda esta carrera? Pues yo creo que no podría darte uno solo, o sea, hemos tenido así, cuando yo hice mi residencia, o sea, la especialidad, pues trabajaba en un hospital de referencia, se llama, o sea, ¿qué quiere decir? Que vienen pacientes de todos lados a tener, no sé, o sea, casos muy difíciles que no pueden llevar en otros hospitales que son más pequeños o que a lo mejor tienen un poquito menos de tecnología, lo llevaban con nosotros, así como aquí creo que es Chetumal. Ujú. Entonces yo estaba en un centro universitario que tenía investigación y demás, entonces teníamos muchas cosas así muy impresionantes. Por ejemplo, nos veíamos involucrados en casos de cirugía fetal, o sea, literal, operar al petito en el útero, o casos así de tumores súper extraños que teníamos que, o sea, abordar al paciente con protocolos a lo mejor a veces que eran experimentales y poder llegar a la mejoría. O sea, yo creo que esos son los casos como más memorables, que hay pacientes, o sea, había ciertos padecimientos que creíamos que no tuvieran alguna solución y en base a que estábamos en un lugar en el que a lo mejor teníamos un poquito más de herramientas, podíamos llegar a algo que no te imaginabas que podía solucionar. Y si hablamos de sus victorias, por así decirlo, pues usted también como al momento de una operación que quizás sea complicada, pero terminando eso y saber que lo logró, ¿cómo es su estado de ánimo? ¿Qué siente? Pues eso es lo más bonito, o sea, creo que cuando vamos a un ámbito, primero que nada la medicina, o sea, simplemente por el hecho de que cuidas a un ser humano, es importante. A veces como que no nos ponemos a pensar en eso. Yo te puedo decir que no pienso en eso diario. O sea, si yo hago una cirugía que yo veo que es muy complicada y termina y sale todo bien, obviamente salgo con una satisfacción buena, pero no es algo, o sea, como ya es algo que hacemos día con día, pero claro que si haces esa retrospectiva, piensas de que, o sea, no sé, yo a veces opino como digo, ay, si cuando yo hubiera sido niña me hubieran dicho que iba a terminar haciendo lo que estoy haciendo el día de hoy, o sea, no lo hubiera creído. Entonces, ¿por qué? Porque, pues afortunadamente, como es digo, esa es mi pasión, la cirugía es mi pasión, la cirugía ginecológica en este caso, o sea, vemos casos que a lo mejor hay personas, o a lo mejor yo pensé que no los podía haber llevado en algún momento. Por ejemplo, yo hago cirugía de mínima invasión. Antes una limitante de la cirugía de mínima invasión eran tumores grandes, o sea, tumores, no sé, digamos, antes decían de que bueno, no podíamos operar tumores mayores de 12 centímetros o úteros mayores de 12 centímetros. Ahorita por mínima invasión podemos operar tumores de 15, 20, 30, bueno, 30 no he tenido, pero 20 centímetros sí, que pues ya estamos hablando de algo considerable y hacer una cirugía que antes hacíamos grande, pues ahorita operar por puertos pequeños era algo que en su momento no nos podíamos imaginar. Entonces, la verdad es que la satisfacción creo que es bastante grande cuando sabemos que podemos hacer bien las cosas. Claro, y hablando de tabús o mitos referente a la ginecología o de los miedos que puedan tener pacientes, ¿qué podría comentar usted respecto a esto? Por ejemplo, si hablamos en el caso del embarazo, no sé, los miedos que puedan haber, mentiras, tabús, o en el caso de ginecología, parte de la menstruación, de que un ciclo menstrual normal o los famosos cólicos o dolores, cosillas, así que muchas personas lo ven normal, pero en el ámbito ginecológico, pues realmente no lo es. Yo creo que es importante, una, que normalicemos o que regularicemos el hecho de que las mujeres tienen que ir, o sea, bueno, que tenemos que ir a consulta, o sea, que nos acostumbremos o que a lo mejor se platique un poquito más de que no nada más vayamos al doctor porque nos sentimos mal, o sea, hacer como una cultura sobre la salud ginecológica. Tabúes que podríamos tener, pues yo creo que tendría que ver con temas sobre qué es lo que la paciente opina o cree, porque hay mucho temor en cuanto a la consulta de la ginecología. O, por ejemplo, yo lo escucho así como que platican de que, es que me van a meter esto, o duele, por ejemplo. Tal vez es como un mito, que ir al ginecólogo es doloroso. Y pues la verdad es que no, tratamos de que sea lo más amable o lo más, eh,
cómodo para la paciente para que incluso pues pueda regresar a su consulta y así poder sacarlas de dudas de algunas cosas. Por ejemplo, es normal que tengamos algún tipo de dolor en la menstruación, pero no es normal que la menstruación duela mucho, o sea que sean dolores muy importantes, que lo tengamos todo el tiempo. También hay pacientes que no duele, qué tanto dolor es normal. Todo ese tipo de información tenemos que darles, porque también anteriormente se pensaba que cada ciclo menstrual tenía que doler o que cada menstruación tenía que ser dolorosa y claro que no, o sea, de hecho cuando duele no es normal y hay que buscar cuál es la razón por la cual duele, saber conocer su cuerpo, saber cómo deberían de ser nuestros ciclos menstruales, cuándo considerar que algo es normal, o sea, si es en cuanto a qué tan abundante, qué tan poquito estamos sangrando, cuando tenemos sí que llamar un poco la atención o simplemente por información, o sea, información de decir de que, porque por ejemplo hay algo, a lo mejor también parte de tabú sería que si no has iniciado vida sexual o si no estás embarazada no deberías de ir al ginecólogo. Pues es completamente incorrecto. O sea, hay que ir también para hacer la planificación familiar, que no sé, que solamente vayas por cuestiones de infecciones, pues claro que no, también es para mantener la salud, cositas como del tipo, pero todo, verlo como hacia la información y hacia la prevención. O sea, ir al doctor no es solamente porque estamos enfermos, sino porque queremos cuidarnos para que no se presente la enfermedad. Y en dado caso que llegasen a tener algo, alguna enfermedad, alguna patología o algo, lo podamos detectar a tiempo y lo podamos diagnosticar a tiempo y tratarlo a tiempo. ¿Y cómo podemos fomentar una conversación más abierta referente a la salud sexual? Pues para empezar, justo no juzgar. O sea, creo que el juicio es el peor enemigo que podemos tener. O sea, creo que, por ejemplo, en la consulta o algo que intento es que la conversación pueda ser muy abierta porque justo algo importante que tenemos que tener es que la paciente no se debe sentir juzgada. O sea, yo siempre les digo, o sea, yo no voy a juzgar de nada. ¿Por qué? Porque yo prefiero que puedan confiar en mí para yo poder sacar ciertos datitos que puedan ser valiosos o importantes para la consulta, para su tratamiento y demás, a que yo tenga que estar adivinando o suponiendo algo que no, o que no tengan la confianza de contarme algo que pueda ser importante para su valoración. Y así yo puedo detectar ciertos factores de riesgo que lejos de un juicio es para decirte, bueno, pues no sé, por ejemplo, habrá algunas personas que tengan mayor actividad sexual que, no, que con otras o con más parejas o demás, pues no pasa nada. O sea, yo siempre les digo que la sexualidad es parte de la vida, es parte de la vida adulta, simplemente es llevarla de manera responsable. Y la responsabilidad es cuidarnos y pues a partir de eso poder ver factores de riesgo para que yo te pueda recomendar cómo tiene que ser nuestro cuidado, a lo mejor nuestras valoraciones, etcétera. O sea, creo que eso es lo importante, o sea, que sea una consulta donde la base sea como la confianza y que no tengamos prejuicios, que ellos se sientan libres de poder preguntar lo que sea. O sea, hasta la pregunta que pueda sonar más tonta o no, o sea, que no tengan miedo de hacerla porque en sí, pues, no es el trabajo del paciente saber lo que yo sé. O sea, es como si yo voy con un abogado y me dice, ay, ¿cómo no te sabes las leyes? Pues no, no me las sé, o sea, no es mi trabajo saberme todas las leyes, por eso voy con un abogado. O sea, mi trabajo es saber sobre la salud femenina en todos los ámbitos o casi todos los ámbitos y poder orientarlas para que lo puedan llevar lo mejor posible y eso es todo. Y bueno, por ejemplo, ¿cómo comienza usted o cómo logra ganarse esa confianza realmente del paciente? Trato de tratar a mis pacientes como yo creo que me gustaría que me trataran a mí. Y también puedes verlo, o sea, creo que esa es la parte de ser un poco empático, tratar de observar 100% o lo más que se pueda a la persona. O sea, tú ves a una persona desde que atraviesa tu cuerpo, tú sabes si tiene miedo, tú sabes si está nervioso, tú sabes tratar de detectar eso y verlo como un individuo, no verlo como algo genérico, o sea, como cada paciente tiene sus propias necesidades y no a todas las pacientes les vas a poder hablar de la misma manera porque todas tienen necesidades diferentes. Entonces, pues tratar de detectar eso, yo creo. ¿A partir de qué edad es recomendable comenzar a ir al ginecólogo? Pues mira, a partir de que depende, si tienen o sea, cuando empiezan a menstruar, podría ser al menos para platicar con ellas y empezar a darles un poquito sobre la información o cuando empiezan a tener vida sexual, también podría ser una opción, pero que no tengan vida sexual no quiere decir que no vayan a tener vida. O sea, yo creo que una vez que
pasamos de la adolescencia a la adultez, podría ser un buen momento. O si inician vida sexual antes, por ejemplo, algo importante es siempre que iniciemos vida sexual al año, empezar a hacer las revisiones ginecológicas. ¿Por qué? Porque puede haber infecciones de transmisión sexual o pues hay que empezar como el screening o el estudio de detección para el cáncer cervicouterino. Y pues sí, yo creo que una vez que empiecen a menstruar, a lo mejor sería un buen momento, que sería ideal para empezarlas a informar o al menos cuando inician vida sexual. Pero si hay pacientes que nunca han iniciado vida sexual y no van a iniciar y tienen 30 años, eso no quiere decir que no tengan que ir al ginecólogo. ¿Ok? Y, por ejemplo, ¿qué le diría usted a una adolescente o un adolescente, porque también entra, a pesar de que, pues, varones quizás no vamos al ginecólogo, No, pero, quizás esta opinión, se me fue la palabra, recomendación, iría para ambos, o sea, tanto una o un adolescente que inicia su vida sexual, ¿cuáles son las primeras recomendaciones que usted le daría? pues para alguien que inicia vida sexual, es tener bien claro que si iniciamos vida sexual nos podemos embarazar. O sea, simplemente menstruemos mes con mes, no menstruemos mes con mes, etcétera. O sea, una vez que iniciemos vida sexual, si ya tuvimos nuestra menarquia las mujeres, o sea que ya empezamos a menstruar, somos potencial embarazarnos. Una es cuidarnos del embarazo y otra cuidarnos de las infecciones de transmisión sexual. Dependiendo de qué tipo de prácticas sexuales tengan, es qué cuidados deben de tener. Por ejemplo, pacientes que tienen mucho tiempo, a lo mejor, pues podrían pensar en métodos hormonales, pero cuando son adolescentes o jóvenes, pues yo sí les recomiendo que empiecen con métodos de barrera, o sea, condón. Súper importante y creo que esto sería padrísimo que se lo lleven a casa, es que el método anticonceptivo de emergencia es justo de emergencia, no es un método anticonceptivo que se tenga que usar mes con mes, porque eso son cargas hormonales súper pesadas y nos darían problemas a futuro, pero método de barrera, o sea, preservativo, que es condón, y pues a lo mejor si quieren como tener un poquito más de seguridad, combinarlo con algún hormonal. Eso es todo. ¿Cada cuánto tiene que hacerse una mujer un chequeo ginecológico? Idealmente, si nada más es preventivo cada año, y no quiere decir que cada año se haga el Papá Nicolau, dependiendo, puede ser cada año, cada 2 años, pero al menos la revisión ginecológica, sí, anual. ¿Y qué es el Papa Nicolau o por qué es importante que una mujer tenga? El Papá Nicolau ahorita, o bueno, es muy importante porque se llaman estudios de screening. ¿Qué es esto? O sea, son estudios de prevención o de detección. Es un estudio de detección temprana para el cáncer cervicouterino. Entonces, en este Papá Nicolau nosotros hacemos como un barrido, un raspadito de las células del cuellito del útero, que justo ahí es donde se genera el cáncer cervicouterino, y podemos ver ciertos cambios celulares que tengan esas células, vaya la redundancia, que puedan ser provocados por el virus del VPH, que este virus es el que causa el 98% de los cánceres en las mujeres. Entonces, si una mujer se hace sus exámenes de detección de Papá Nicolau, y ahora también se recomienda lo que se llama colposcopía, que la verdad es que es buenísimo porque en la colposcopía justo podemos ver lesiones que en el Papá Nicolau no veamos. Ahí podemos detectar a lo mejor lesiones que son precursoras al cáncer y tratarlas antes de que llegue a terminar siendo un cáncer. El cáncer ginecológico, ya sea cervicuterino de mama, son de los principales cánceres que más atacan a las mujeres en México. Y es irónico porque cáncer de mama y cáncer de cervix justo son cánceres o, pues sí, son padecimientos que podemos prevenir. Entonces, si fomentamos una buena cultura de prevención, si fomentamos el que al menos se hagan su Papá Nicolau cada 2 años, puede ser que nos baje la incidencia, o sea, la frecuencia en las que las mujeres pueden padecer cáncer. ¿Y cuál es la enfermedad o el problema más común que se está teniendo en la ginecología? O sea, es decir, infecciones, miomas, no sé, ¿qué es lo más recurrente que puede haber? Depende del grupo de edad. Por ejemplo, infecciones sí es súper frecuente. Otra es los sangrados uterinos anormales, o sea, que tengan menstruaciones muy abundantes. Ahorita, pues no sé si sabes que México ocupa uno de los primeros lugares del mundo en obesidad, ¿no? Entonces, algo que es como un tabú, y eso sí es importante que platiquemos, es como el tema de la obesidad, sobrepeso y demás. En las mujeres eso tiene un impacto súper alto porque nuestra salud metabólica tiene que ver con nuestra salud hormonal sexual.
Entonces ahorita hay una frecuencia bastante alta de trastornos hormonales como el ovario poliquístico, que nos genera menstruaciones irregulares y tiene mucho componente metabólico. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando a lo mejor de adolescentes o jóvenes, adultas jóvenes, pues a lo mejor ovario poliquístico. Ya de adultas a, no sé, ponle tal vez entre 25 a 35 años, pues tal vez miomatosis, o sea, sangrados por miomas o pólipos o eso. Y ya pasando los 30, 40 años, a lo mejor, pues es un poco, digo yo, afortunadamente no tengo muchos casos de cáncer, pero pues ahí tenemos unas incidencias un poquito más altas. Y tomando en cuenta esto, ¿qué señales indican que se debe ir al ginecólogo de inmediato? Digo, considerando una persona que en su vida ha ido por miedo, por pena, no lo sé, pero que quizás pueda estar pasando alguno de estos y piensa que es algo normal. Pues mira, primero yo creo que si hay alguien que en su vida ha ido al ginecólogo, esa sería la primera señal que tenemos que hacer. O sea, si nunca has ido, aunque te sientas bien, hay que ir al ginecólogo al menos una vez porque tenemos que revisar que todo esté bien. Siguiente, sangrados, sangrados que no sean normales, esos sangrados que no correspondan con nuestra menstruación, que sean entre nuestras menstruaciones o que continuemos sangrando todo el tiempo, eso no es normal. O mujeres que ya han tenido su menopausia, o sea que ya ha pasado más de un año sin menstruar y después comienzan con sangrados, eso es un dato de alarma. Este, dolor, que tengamos dolor intenso, que no pase o que tenga que ver con a lo mejor nuestras menstruaciones que sean dolores súper intensos, también podría ser muy valioso que detectemos para ver si es algún caso de endometriosis o algo más que podamos ayudar. Digo, es importante que las mujeres sepan que no tenemos que vivir con dolor, o sea, hay ciertas cuestiones que nos pueden causar eso y lo podemos tratar o podemos darle ciertas recomendaciones para que mejore. ¿Ok? Ok, y bueno, tocó un tema importante sobre la menopausia. ¿Qué es la menopausia o cuáles son sus fases? Pues en sí, la menopausia es una vez que una mujer deja de menstruar durante un año, pasa un año completo sin tener su ciclo menstrual, ahí ya estamos hablando de menopausia. La fase es la previa, que es el climaterio o premenopausia. Ahorita se habla de premenopausia, ya no existiría como tal el climaterio, que es el hecho de que en ese tiempo donde nuestro ciclo hormonal está teniendo ciertas adaptaciones para justo llegar a esa etapa. En la menopausia es cuando se acaba nuestra edad fértil. ¿Okay? Y aquí es importante que las mujeres sepamos que cuando tenemos menopausia también hay que revisarnos porque sufrimos una serie de cambios. Entre esos, como nuestros estrógenos empiezan a bajar, pues ahí de ahí vienen a lo mejor ciertos cambios, como es el hecho de que, o mejor dicho, no cambios, sino síntomas como la irritabilidad, el insomnio, los bochornos, etcétera, que son cosas que podemos paliar. ¿A qué me refiero? O sea, lo podemos tratar. ¿Para qué? Para que la paciente lleve ese periodo de transición lo mejor posible y lo menos molesta posible. Otra cosa, nosotras las mujeres tenemos un factor protector muy importante que son los estrógenos. Y bueno, es una hormona, ¿verdad? Esa hormona nos protege de algunas cosas cuando estamos teniendo la concentración. Sin embargo, cuando empezamos en la menopausia, tenemos menores concentraciones de estrógenos o menor cantidad de esta. Por lo tanto, nuestra resorción, o sea, nuestra saturación de los huesos, de calcio de los huesos empieza a bajar, tenemos mayor riesgo cardiovascular, o sea, podemos desarrollar otras cuestiones que a lo mejor no teníamos antes y de las cuales pues nos tenemos que cuidar un poquito mejor. Digo, nosotras no vamos a tratar tal vez la hipertensión o problemas del corazón, pero sí tratar de llevar a la paciente con lo mejor posible para esa etapa y saber que el que tengamos menopausia no quiere o no nos ha exentado todavía de ir al ginecólogo. O sea, una mujer que dejó de menstruar también idealmente al menos cada año debe revisar. Síntomas de menopausia con otro diagnóstico. Pues sí, con muchos diagnósticos. O sea, por ejemplo, la irritabilidad puede ser por muchas cosas, no siempre es por menopausia. Tal vez los bochornos, que son los síntomas vasomotores, no tanto, pero la menopausia se puede ver enmascarada por algunas otras cuestiones, ya sea emocionales, a lo mejor algunos otros trastornos como reumáticos, como la fibromialgia, cuestiones así sí se pueden ver enmascarados, pero el punto clave es el ciclo menstrual. Pues una paciente que cumple un año sin menstruar, ya estamos hablando de menopausia. Ok, y de igual manera una paciente que quizás
menstrua un mes, otro no, otro sí. Eso no, o sea, depende de la edad. Depende de la edad de cada quien. La media de la población latina o mexicana, más o menos, de la aparición de la menopausia es entre los 45 y los 48 años aproximadamente. No quiere decir que una mujer de 49 ya no, o sea, ya esté en menopausia, también podría seguir menstruando, pero más o menos estadísticamente ahí es en el rango de edad que se presenta. Si tú tienes una paciente de 20, 25 años que tiene un año sin menstruar, hay que ir a revisarse porque muy probablemente esto no tenga que ver con, definitivamente no es menopausia, o sea, o bueno, muy probablemente porque hay ciertos trastornos muy poco frecuentes como la fallo ovárica o algo así que podrían estar presentes, sin embargo no es el caso. Si hay algo así, pues muy probablemente sea un ovario poliquístico o algún trastorno hormonal diferente. Por eso te digo que es importante que, dependiendo de la edad de cada persona o cada paciente, es lo que vamos a estar pensando y qué es lo que vamos a estar buscando. ¿Y qué tan factible es o ya en este tiempo, qué tan abierto es o cómo influye esta cultura en el acceso hacia la salud ginecóloga? O sea, quizás anteriormente pues no se hablaba de eso por el miedo, pero ahora actualmente, ¿qué tan, a grandes rasgos, cómo está el acceso a la salud? Pues yo creo que el acceso siempre existe, o sea, el acceso a la salud está. El punto es lo cultural. O sea, a lo mejor, por ejemplo, incluso aquí, si hablamos de Cancún, te puedo decir que tal vez a lo mejor si te vas a ciertas regiones, que es a lo mejor un poquito más conservadores, probablemente no vayan a buscar tan fácilmente ir a la consulta ginecológica a alguna otra región donde sea algo donde se habla todo el tiempo. Creo que lo importante, creo que te digo, la accesibilidad a la consulta existe porque ginecólogos hay un chorro, o sea, somos un montón. Es una de las especialidades como más ejercidas y más buscadas, pero creo que eso tiene que venir desde casa. O sea, es importante que las mamás dejen o no tengan miedo de hablarle a sus hijas de la ginecología. O sea, eso es cultural, 100%. Antes no se hablaba de la salud de la mujer, ni se, o sea, era como que, ¿cómo vas a ir a que te vean? No, pues sí, es importante que vayas. ¿Por qué? Porque nosotros lo buscamos como algo de la salud. ¿Okay? Entonces es empezar a hablarles desde pequeñas, o bueno, digo, obviamente no de niñas, porque no las vamos a asustar, pero pues sí, adolescentes y demás, cuando ya vemos que sea algo que se convierte en una necesidad, para que ellas puedan familiarizarse más con el tema. Entonces, creo que es que empecemos a hablar con nuestras hijas, sobrinas, primas, a lo mejor a veces entre amigas. O sea, a mí me ha pasado que veo a una paciente y a lo mejor ella por vergüenza de platicar tal o cual, ¿por qué? Porque pues el juicio existen muchas cosas, ¿no? Y en muchos de nosotros se dio cuenta de algo y fue y le platicó a su amiga y su amiga también vino y eso está padrísimo porque entre ellas se crea una cultura de cuidado y pues tienen mayor acceso a la información. Y lo peor o lo mejor de todo es que vayas al ginecólogo y te diga que todo está bien. Eso es lo mejor y eso es justo lo que buscamos. Claro. Y yendo de la mano, ¿qué tabús les gustaría eliminar en la salud femenina? Mm, pues no sé si sería como un tabú, pero simplemente eso, o sea, decir que pues ir al ginecólogo es ir a, o sea, desde prevención, no nada más ir cuando estás enfermo y que pues la revisión ginecológica no tiene por qué ser dolorosa. Y pues que hablen con confianza con sus médicos para pues también a lo mejor orientarnos a podamos tener cuidados especiales tal vez. Tal vez también, por ejemplo, no es lo mismo que veas a alguien que va por primera vez a alguien que ya está un poco más familiarizado, a lo mejor que te digan esa parte para que seas pues un poquito más preciso en las explicaciones y que puedas llevar un poco más de la mano para que sea pues lo menos como terrorífico posible. Claro, todo en compañía también para Exactamente. darle esa seguridad. Si hablamos de algún tabú, quizás algo que se me ha quedado también porque antes de cada entrevista nosotros hacemos una pequeña encuesta de qué preguntas les Uh-huh. gustaría para conocer, y una de esas es, no sé, creo que es la que tuvo un poquito más de auge, es sobre la terapia hormonal, que muchas Ok. personas también usan. ¿Es segura? Es segura, está súper satanizado. Fíjate que hay un estudio larguísimo que se llama Women's Health Studio, que es de un estudio que se hizo en enfermeras en Estados Unidos y ese estudio existe, o sea,
todavía viene. O sea, es un estudio que se hizo como en los 70 y sigue hasta ahorita. O sea, es el estudio más grande que ha tenido más seguimiento de la mayoría. Y muchas de las cosas vienen a partir de ese estudio. Entonces, la terapia hormonal es segura, es muy segura. Es importante en los pacientes cuando llevamos una terapia hormonal a largo plazo, a lo mejor tener ciertas tamices para ver cómo estás metabolizando los medicamentos y demás. Pero hay muchos tabús en cuanto, o bueno, a lo mejor muchos mitos en relación a que si te va a dar cáncer, que si te vas a quedar estéril y son completamente falsas. Ahora es importante otra vez individualizar. Si hay una paciente que tenga antecedentes muy importantes de cáncer, pues probablemente ella no sea la paciente ideal para llevar un tratamiento hormonal, dependiendo qué tipo de cáncer, si los cánceres son dependientes de hormonas o no. Pacientitas que tengan antecedentes como que puedan tener patologías como de coágulos, coagulopatías, ellas tal vez no, pero si es una paciente sana, que se cuida, que vemos que en cuanto a su historia clínica no tiene un factor de riesgo que nos vaya a descartar eso, es completamente seguro. Y una vez que nosotros suspendemos, por ejemplo, si es un anticonceptivo, si suspendemos el tratamiento anticonceptivo de 3 a 6 meses, vamos a reanudar nuestra fertilidad normal. Entonces, no pasa nada. Creo que es uno de los miedos también que podrían haberse presentado, o el saber, conocer. Y, por ejemplo, ya casi estamos por concluir. ¿Qué avances médicos espera usted como doctora? No sé, quizás en los próximos años, hablamos de unos 5 o 10 ¿Avances de años. qué tipo? No sé, especialmente hablando en la ginecología, obviamente ha avanzado bastante, muchísimo, ¿no? Y la información también cada vez está un poquito más, también se presenta en las redes, pero algo ahí que usted espere, que necesite darle un poquito más de hincapié, o que haya un poquito más de avance específicamente en este campo. No sé, aspectos de materiales para operación, Ahorita hay un chorro de cosas que están increíbles. Por ejemplo, creo que la mayor parte de los estudios ahorita en ginecología se centran en la fertilidad. ¿Por qué? Porque pues nuestro ritmo de vida o nuestro estilo de vida es muy diferente al que llevaron nuestros padres o los padres de nuestros padres. O sea, ahorita retrasamos más la fertilidad, por lo tanto tratamos o buscamos a lo mejor embarazarnos un poco más grandes. Ahí es donde está gran parte de la investigación. Ahora, si hablamos del tema de cirugía, no sé si sabías, pero o sea, hay cirugía robótica. O sea, literal, se opera a través de un robot. Ese robot tiene como unos brazos especiales que están como montados en el paciente y tú manejas todo a través de unas consolas. O sea, creo que es el hecho de lo que te platicaba, de que a lo mejor cuando yo hice la alta especialidad decíamos de que, ay, no, tumores mayores a 12 centímetros no son operables por cirugía de mínima invasión y ahorita vemos que sí. O sea, toda esa parte, creo que nuestro campo se ha ampliado bastante para poder o sea, ofrecer las mejores soluciones con mejores recuperaciones a las pacientes de patologías que a lo mejor antes eran intratables en ese tipo de abordajes. Creo que algo que me gustaría también que sepan, que conozcan es de esa parte de la cirugía de mínima invasión, que es algo súper bonito. Podemos solucionar a gran parte de patologías benignas a través de que siempre que sean quirúrgicas, no se va a operar todo lo que se tiene que operar, pero pues que les va súper bien a los pacientes. Pero creo que sí, en esa parte del avance de la cirugía robótica, que usamos láser, qué tipos de láser, creo que para allá va mucho de la investigación y del tema de la fertilidad. Y, por ejemplo, ¿qué consejo le daría usted a todas las mujeres que lo están escuchando? Que vayan al ginecólogo. Yo sí que vayan. Yo sí Y, cada año y que tengan la cultura de que es prevención de la salud. O sea, que no me siento mal, estoy enfermo, voy a ir, sino es voy a revisarme cada año para prevenir que tengamos alguna enfermedad. ¿Y cuál es la pregunta que me gustaría que más personas le hicieran? Mm, Referente, obviamente, a la ginecología. Pues yo creo que esa respuesta no la tengo. O sea, creo que lo que más les inquieta, quisieras, o sea, lo que más les inquieta que les pudiera ayudar, quisiera que simplemente se sientan con la confianza de poder preguntar cualquier cosa. Y sus redes para que la puedan contactar. ¿Usted dónde se encuentra ahora dando consulta?
Yo consulto en el Hospital Galenia, en el tercer piso. Y de redes, pues no tengo mucho de redes, solo tengo mi Instagram, que es doctora Devani Barrios. Creo que sí, doctora Devani Barrios. Número de teléfono. Es 9982 36 22 49. Doctora, ¿algo más que quisiera agregar antes de finalizar? No, yo creo que es todo. Muchas gracias por la invitación y creo que, bueno, lo importante es que no tengan miedo de ir al médico, y ahorita pues estamos hablando de la ginecología, pero en general, o sea, siempre como fomentar esa cultura de la prevención para que pues podamos resolver algo que ni siquiera se ha presentado tal vez, o sea, solo prepararnos, conocer y cuidarnos. Claro, el cuidado también en el aspecto de la salud y en general hablando de todos los doctores es sumamente importante y específicamente en las mujeres, este tema de la ginecología, este, pues creo que aún más el cuidar desde toda esa parte, ese aspecto también de nuestra salud, ¿no? Muchísimas gracias y pues también les seguimos invitando a que nos sigan todavía en nuestras redes sociales, ya saben, en YouTube nos encuentran como Testigos del Camino, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Oscar Pereira, en donde ven todos nuestros reels. Nuevamente les dejamos aquí abajo el número de citas de la doctora para que puedan estar, agendar cita y como comentó la doctora, no tengan miedo de ir al ginecólogo.